Gente, ¿cómo están? Recién terminó la temporada 9 y ya estamos con todo con temporada 10 Retro Beat, que empezó el día de hoy. También empezó un nuevo mini evento. Así que para este video vamos a estar viendo lo que son las recompensas, tanto del mini evento como el pase de temporada, ver qué tan lejos se puede llegar en el pase de temporada. También mencionarles que en caso que se quieran hacer el mini evento en cuestión, que se llama Life in Color, tenemos un descuento de 35% ahorita en TRX, que lo habilitaron hace algunas horas, y pues va a estar habilitado lo que es el formulario de Tron. Entonces, de manera que si ustedes me desean apoyar, simplemente igual, como siempre, aquí llenan su link de perfil, seleccionan como creador en caso que me deseen apoyar. Más abajo acá tienen que poner el hash de la transacción que pueden sacar directamente de la página de Roller una vez que les llega el depósito, cantidad que depositan en TRX y se ha agregado una nueva opción al formulario y es que ahora hay que adjuntar una prueba de que ustedes sí están gastando ese Tron o la cripto que manden y la están usando para comprar RLT. Esto para cerrar el portillo a personas que se quieran pasar de listas y simplemente mandarse mandarse cripto para después sacar nuevamente ese dinero y tal vez quedar participando en lo que es el retorno de cashback. Entonces, eh, esto sí es importante que lo llenen para que el depósito sea válido. Recordarles que en depósitos mayores a $50, ustedes tienen el chance de ganar un 10% de cashback. Se van a elegir 5 ganadores dentro de todos los que depositan 50 o más en cripto. Tienen ese chance de ganarse un 10% de cashback. Y por último, tienen que colocar su billetera de USTD, de la red, de esta red, de la TRC 20. Y en caso de que salgan favorecidos, pues a ustedes les van a mandar su premio en cripto. Antes de continuar, voy a hacer el sorteo de los 20 Plutec que había pendiente para el día de hoy. Entonces, bueno, ya el formulario se cerró. Y aquí tenemos lo que son las respuestas. Entonces, bueno, vamos a copiar esto. Son 32 respuestas. Voy a ponerlo acá en la ruleta. Y vámonos. Primer ganador. Vamos a ver quién sale favorecido con 5 RLT, que no es mucho, pero bueno, para algo sirve. Holder Walters. Holder Walters. Vamos a buscarlo por acá. ¿Dónde está Holder Walters? Holder Walters, aquí está. Holder Walters. Holder Walters. Y 5 retain. 5 retain. Ok, vamos a clicarlo. Y ya no debería estar por ahí. Sí, ya lo quité. Vamos con el segundo. Y el segundo ganador dice que es Mining Too Fast. Mining Too Fast. Ok, este es el segundo ganador. Vamos a buscar el perfil. Mining Too Fast. Mining Too Fast. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Usuario Rollercoin. 5 LT. Vamos con el tercer premio. Y dice que va a ganar Peinado 33. Congratulations, Peinado. Has ganado 5 RLT. Ahí, 5. Peinado. Vamos a buscar a Peinado. ¿Dónde está Peinado aquí? Mire, era el 2. De suerte. Y pues bueno, solo queda un premio, así que suerte a que se lo gane y vámonos. Y la suerte es para Emisario Intergaláctico. Felicidades.
Felicidades, chaval. 5 RLT. Bueno, gente, felicidades a los que ganaron. Ahí en esta semana les va a estar llegando el RLT. Y pues bueno, era poquito, pero era lo que había disponible para sortear. Ahora sí, sigamos. En cuanto a lo que es el mini evento, bueno, vamos a ver qué cambiaron acá. Bueno, se mantiene en 500 puntos cada vez que subimos de nivel. Esto se mantiene igual y el market está en 400 por cada RLT gastado. Acá tenemos lo que es la tabla cortesía de Piero. Y pues bueno, vemos en niveles iniciales mineros que los que se pueden vender. Experiencia del pase que me gusta, 50 por acá, aquí 200 y aquí 100, 350. Y para avanzar en el pase un nivel ocupamos 500. Entonces estamos hablando que es un poquito más de medio nivel, lo cual se agradece. Ya en el nivel 10 tenemos un minero que posiblemente ahorita no valga mucho. Este minero es nuevo. No le he analizado los merge, pero bueno, ya es un minero con un poder aceptable. Ahí viene un rack de 5% bonus. Ya en el nivel 13 tenemos ya un minero un poco conocido. Habría que ver cuánto anda ese minero ahorita. Los GMCA, que igual se venden como en 4. Hay que ver qué tanto lo golpea pues este minero, qué tanto baja. Ya en el nivel 15 tenemos este otro minero que es nuevo, el Camera Miner. Su poder inicial es 210 TH. Y en nivel 3 creo que da 0.96 y casi un pH y medio. Luego tenemos este rack que ya salió varias veces. Este minero que sí tiene bonus inicial, da medio pH, 560 TH. El Neo Blaze que ya había salido y que da 0.25. Y por último tenemos el Brush Palette que da 700 TH. Y algo que me causa gracia acá es que ya los mineros, pues, aunque son muy potentes, ya casi no tienen mucho poder. En cuanto a lo que es los multiplicadores, bueno, acá los pusieron. Podría ser un por 5 metiendo 27 en cripto y pagando 77 de fee. Y bueno, hasta un por 6 pero ya que habría que meter, sí, ya son $7 más que hay que meter. Creo yo que para una diferencia de tan poquita RLT, pues mejor irse por un X5 con 77. Y si te sobra el RLT, pues puedes irte por $20 y meter nomás, metes $20 y cubres un fee de 96. Lo que pasa es que no sé ahorita cómo anda en el precio y qué tanto podría sacar en rentabilidad aquí, sumando todo esto. Igual está el tema de las cajas, pero bueno, esta parte yo casi no la recomiendo porque al menos yo cago cajas, me va muy mal. Por lo que si lo fueran a hacer, diría yo que mejor se lo hagan con Marketplace y van a la segura. Eso por ese lado. Por otro lado, tenemos lo que es eh, la temporada, el pase de temporada. Vamos a ver qué han agregado en la tienda. Vamos a venir acá a la Season Store. Primero, bueno, tenemos acá no ha cambiado nada. Vamos a ver el drop. El drop se mantiene. El precio de las baterías se mantiene. Han agregado una caja de mineros. Y pues bueno, estos mineros valen lo mismo que la temporada pasada y el minero más potente da un pH. Mineros, estos son los de temporada de RCT, igual no es como que los compraría, la verdad. Y pues eso es todo lo que han agregado por acá. Ya luego en la pestaña del Season Pass tenemos una novedad y es que ahora vamos a tener dos recompensas paralelamente. Tanto los free como los que se paguen el pase gol pueden ir avanzando y adquiriendo nuevas recompensas. Entonces vean que ahora en cada nivel, pues a los free algo nos van a ir dando. Y a los que compran el pase inicialmente, pues pueden ir aprovechando de una vez lo que son las recompensas. Aquí vienen, son un total de 30 niveles. En realidad son mineros muy buenos, muy potentes, no tienen tantos bonos, pero siento que ya Roller Coin se está enfocando más en poder, en darnos más mineros con poder que mineros que tengan bonos. Entonces, así en resumen, si ustedes quieren
las recompensas de este lado, pues tienen que venirse acá y pagar sus 100 RLT. Van a tener la autorrecarga diaria de las baterías y acceso a todas las recompensas exclusivas de esta temporada. Ya si quieren todo, pues tienen que pagar 549. Yo les sugiero que si quieren comprarse el pase, primero saquen un cálculo de hasta dónde pueden llegar. Ahorita vamos a ver los panoramas de los puntos de experiencia diaria que podemos obtener y en base a eso ustedes calculan el momento idóneo para comprarse el pase. Igualmente, yo les aconsejo que si en algún mini evento que tal vez les resulte para ustedes, pues pueden comprarse el pase y también aprovechar lo que son puntos de experiencia para no tener que pagar comisión en este mini evento en cuestión. Así es como yo lo hago o lo he hecho otras veces, que aprovecho algún mini evento y compro el pase. Ok, dicho esto, entonces les quiero mostrar un Excel que yo hice. O sea, no es un super Excel, pero funciona para lo que se quiere. Entonces, de este lado tenemos el RCT diario que podemos sacar. A estos 110 ya le he restado los 120 que hay que gastar para abrirse 3 cofres y poder completar la misión. Eso nos da al cabo de 79 días 8.690 en RCT. Y por las semanales son 320 semanal que podemos sacar. Aproximadamente serían 3.520 en RCT que podríamos farmear al cabo de 11 semanas. Y eso nos da un total de 12.210 de RCT. Luego, en lo que son los pases en el free, podemos farmear un total de 2.050 puntos. Y en el pase gol son 1.350 puntos o monedas de RCT. Eso nos da aproximado un total de unos 15.000 en RCT que podríamos sacar al cabo pues, de esta temporada. En lo que son los mineros, en el pase que es free, son 1.4 PHs en mineros y los mineros del pase exclusivo son 9.33. 9 PHs, por ponerlo de una forma, y eso nos da un total de 10.4 PHs. Ya si le hacemos merge a todos los mineros a nivel 3, son casi 18 PHs y 15% bonos. Claro está que habría que ver cuánto vale hacerle merge a esos mineros y si por esa cantidad de RLT que vamos a pagar podemos conseguir pues esos 8 PHs y ese 15%, pues mejor buscar otras opciones. Acá tenemos lo que es, bueno, los panoramas que les comentaba de las misiones. Este es en el caso que ustedes no vayan a hacer ningún tipo de gasto, o sea, no abren cajas, no hacen referidos, no gastan sus 15 RLT diarios, no se ganan un RLT diario, solo van a poder sacar 53 punticos. Si yo le hago aquí 53 puntos, vamos a hacer cuánto nos da esto. Nos da para llegar a nivel 13. Yo sé que el Excel está un poco chafa, pero funciona para lo que se quiere. Ya en esta, que sería misiones, TAS, referido, gastar 15 RLT son 128. Misiones, TAS y gastar 15 RLT 93. Esta otra que nos da 128 también, que creo que es por la que yo me voy a ir. Espero no me vaya muy mal con la caja. Y todas las misiones son 168. Alguien que se haga 168, que no sé si sea posible, tal vez alguien que sí se hace un RLT diario y se la juega con las cajas, podría llegar aproximadamente a nivel, termina, termina y recontra termina. Pero bueno, yo me voy a ir por esta que es 128, me alcanza para llegar a 25. Y como yo veo las cosas, si en este mini evento nos están dando 350 puntos, vamos a hacerlo por acá, un cálculo rápido. 350 puntos. Estamos hablando que son 11 semanas. Pongámosle a un mini evento por semana. Eso nos da aproximadamente por unos 10 eventos. Son 3.500 puntos. 3.500 puntos entre 500 son 7. 7 niveles que podríamos avanzar con experiencia. Yo creo que este pase sí se logra terminar. Tal vez no tan fácil, pero sí, no es algo imposible.
vean que si nos ponemos a ver la experiencia, incluso esta de 200 puntos está razonable, se puede obtener, ya que para obtener estos 200 puntos solo ocuparíamos 104 puntos de experiencia y por día fácil, fácil se pueden sacar unos 40.000 puntos jugando pues 2 rondas al día. Entonces pues una estrategia podría ser intentar farmearse lo máximo que sea posible en puntos en los mini eventos en caso de que no los vayan a hacer para intentar completar los 30 niveles. De lograrse completar los 30 niveles por únicamente 100 RLT, pues la verdad va a ser una ganga, porque estamos hablando que son 10 PHs por 100 RLT. Obviamente va a ser un poquito más de 100 RLT, porque en caso que ustedes quieran estar gastando todos los días 15 RLT, pues ahí tienen que cubrir un fee de 0.75. Adicionalmente a eso, pues tal vez si hacen con cajas, pues pueden perder un poquito más. Pero bueno, ahí yo les dejo lo que son los panoramas. En realidad la tabla pues no está así como que super pro como la de Piero, pero funciona para su propósito. Aquí si les ven ya un 1, quiere decir que ustedes están ya en nivel 1. Si ya aquí les marca 2 punto algo es porque ya van por el nivel 2. Pero no les dan nivel con exactitud, pero ahí pido disculpas por la tabla porque tal vez no es a lo que ustedes están acostumbrados con las tablas de Piero, pero funciona. O sea, inicialmente para que ustedes vean hasta dónde pueden llegar, pues la tabla les va a funcionar. Ustedes nada más ahí pues ponen como a cuál de todos estos ustedes podrían acceder y listo. El pase, pues bueno, ojalá que se lo puedan completar, que aprovechen desde el día número 1 para ir avanzando. Y si al final de temporada logran todas las recompensas por 100 RT, pues en buena hora. Estaríamos hasta acá, ya próximamente les voy a hacer otro video con lo que son los merch de los mineros, a ver si conviene o no conviene hacerlos. Y pues bueno, estaríamos por ahí. Recuerden, les hago la invitación para que se suscriban al canal en caso que no lo han hecho y activen la campanita y pues bueno, si me quieren apoyar con el depósito de TRX en buena hora. Yo me despido y estaremos hasta un próximo video. Chao, chao.